Hasta ahora hemos visto que los espacios LP son espacios de funciones que además son completos. Podemos preguntarnos ahora acerca de esta aparente restricción. Siempre hemos tomado P mayor o igual a 1. Aún en el caso en que lo acompañamos de un Q, bueno, tomamos un Q mayor o igual a 1 que además satisface que ellos dos son pares conjugados, o en otras palabras, que satisfacen esta restricción. Hablaremos ahora de qué sucede en el caso cuando P está entre 0 y 1. Claramente P, si fuera 0, entonces todas las normas, seminormas y normas que hemos definido, es decir, las normas P, en el caso en que P es igual a 0, no tendrían sentido porque estaríamos elevando a la 0 cantidades y estas serían constantes. Entonces no es interesante lo que se obtiene en ese caso. Estas son constantes cuando P es 0. Así que la pregunta relevante es, ¿qué pasa cuando P está entre 0 y 1? ¿Qué pasa en este caso? Bueno, la versión corta de esto es que en este caso, la función norma P, que recuerdo que más bien le voy a llamar norma simplemente como un nombre, esta función no satisface la desigualdad del triángulo. Y para ver esto, basta ver, o bueno, la razón de esto es porque si consideramos la función phi de x igual a valor absoluto a la p, cuando p está entre 0 y 1, esta función resulta que no es convexa. No es convexa para p entre 0 y 1. Así que bueno, a ver, vamos a profundizar en este sentido para que quede claro por qué esto que digo es cierto. Recordemos los siguientes conceptos. Primero, convexidad. Una función de x en R, y ahorita voy a hacer un comentario acerca del x en este caso, se dice convexa, phi es convexa, si se satisface la siguiente desigualdad para toda t entre 0 y 1. Es convexa si phi de tx más 1 menos ty es menor o igual que t de phi de x más 1 menos t phi de y. Si esta desigualdad se satisface para toda t entre 0 y 1 y todo x y y en el dominio. Si solamente tengo convexidad en un subconjunto del dominio, bueno, entonces le pido que x y y estén en esa parte brevemente, en este conjunto pequeño. Aquí noten lo siguiente, para hablar de convexidad, el x no puede ser un conjunto completamente arbitrario, esto es una cuestión técnica, porque debo de tener operaciones definidas, debe de ser un espacio vectorial para que yo pueda hablar de este tipo de operaciones. Multiplicar por un escalar y suma de elementos del espacio. ¿Ok? Nada más esa es una pequeña detalle. Entonces, si la función satisface el lado derecho, le llamamos convexa. ¿Qué tiene que ver la convexidad con la desigualdad del triángulo? Bueno, notemos lo siguiente. La convexidad expresada cuando t es igual a 1/2, ¿cómo se lee? ¿Cómo se lee esta desigualdad? Bueno, la desigualdad se leería de la siguiente forma. Se leería que phi de 1/2 de x más 1 menos 1/2, o sea, 1/2 también. Entonces, 1/2 de x más y es menor o igual que 1/2 y 1/2 acá, que el cual voy a factorizar. 1/2 de phi de x más phi de y. Aquí paréntesis. Y entonces, en el caso en que, por ejemplo, yo tomo la función, voy a tomar la función simplemente para verlo de forma más clara. Si phi de x fuera la función valor absoluto, es decir, con p a la 1,
que se satisface esta desigualdad, es decir, la convexidad de la función phi, como queda expresada. Bueno, queda expresada como el valor absoluto de x más y es menor o igual a... bueno, el valor absoluto de x más y con un medio que por propiedades de valor absoluto sale, entonces sale aquí afuera, menor o igual que un medio por phi de x, que es valor absoluto de x, más phi de y, que es valor absoluto de y. Yo puedo entonces cancelar un medio de ambos lados y me queda precisamente la desigualdad del triángulo. Entonces, la convexidad en el caso de funciones de este estilo, en donde el un medio pueda salir, lineales, le llamaríamos respecto a estos escalares, bueno, de hecho el nombre más preciso es homogénea de grado 1, ¿ok? Pero no nos metamos ahí. La convexidad implica que se satisface esta especie de desigualdad del triángulo para la función phi. Entonces, esta es la relación entre desigualdad del triángulo y convexidad. Vamos a estudiar, por un lado, la convexidad de esta función y por otro lado vincularla con otro resultado también, con la desigualdad del triángulo, de forma un poco más precisa. Proposición sin número. La función barritas satisface la desigualdad del triángulo si solo si la función es convexa en la bola de radio 1, en la bola cerrada. A ver, que la función solamente, esto es equivalente que la función norma sea convexa en la bola de radio 1 cerrada significa que la bola de radio 1 cerrada sea un conjunto convexo. Son completamente equivalentes. Veamos la demostración. Debemos probar que si se satisface la desigualdad del triángulo, entonces esta función es convexa en la bola de radio 1 cerrada. Sean t un número entre 0 y 1 y dos elementos en la bola cerrada, es decir, de norma menor o igual a 1. Entonces tenemos directamente lo siguiente. X de t más 1 menos t de y, la norma de todo esto, utilizando desigualdad del triángulo, podemos obtener este otro lado, en donde el t y el 1 menos t salen de esta función, porque recuerden, yo estoy suponiendo que esta función satisface todas las propiedades de normas, excepto la desigualdad del triángulo. Salen de las barritas, son números positivos, salen tal cual, y esto es precisamente la desigualdad de convexidad para cualquier t y para cualquier elemento de este conjunto. Por lo tanto, esta función es convexa en esta bola. Probemos ahora el lado opuesto. Debemos probar que satisface la desigualdad del triángulo. Entonces, sean x y y cualesquiera, sean x y y cualesquier par de elementos. Vamos a hacer lo siguiente. Primero consideramos la suma x más y dividida entre la norma de x más la norma de y. Y notamos lo siguiente. Esto lo puedo escribir como distribuyendo el denominador a cada uno de estos términos y multiplicando apropiadamente por cada uno de los números. Yo tengo lo siguiente, x más norma de y, norma de x más norma de y, el denominador con el que empezamos, norma de y. Lo que estoy haciendo, noten, es distribuir este denominador y multiplicando y dividiendo por norma de x en un caso y norma de y en el otro caso, para obtener esta expresión. Ahora voy a usar precisamente que la bola cerrada de radio 1 es convexa. Notemos lo siguiente. A ver, para cualesquiera x y y, este término, x entre su norma, es un elemento de dicha bola, porque tiene norma menor que 1, lo estoy normalizando. De hecho, tiene norma igual a 1. Este otro término también es un elemento de dicha bola. Y cada uno de estos, x entre esta suma y norma de x entre esta suma y norma de y entre esta suma, son números, primero, menores a 1, cada uno de ellos, el cociente, y además suman 1. En otras palabras, este lo puedo pensar como un t y este lo puedo pensar como 1
menos t. En otras palabras, lo que estoy obteniendo aquí es una combinación del estilo t por, le voy a llamar x' más 1 menos t por y', en donde x' y y' son dos elementos de dicha bola. Y como yo sé que la bola es convexa, si yo tengo, esto significa que si yo tengo como conjunto convexo, eso significa que si yo tengo dos elementos del conjunto y tengo esta combinación que denota algún elemento entre ellos, dependiendo de cómo sea el t, entonces yo concluyo que la suma de ellos pertenece a la bola también. Entonces esto implica que t de x' más 1 menos t de y' también pertenece a dicha bola. ¿Pero qué significa que también pertenezca a dicha bola? Pues que la norma de este nuevo elemento es menor o igual a 1. Esta norma es la norma de toda esta parte. Lo voy a escribir aquí mismo. Entonces, la norma de todo esto, que por construcción es la norma de todo esto, pero no me importa esta parte, me interesa esta parte, es menor o igual a 1. De donde, por propiedades de la función, el cociente, el denominador sale de la función y lo puedo pasar dividiendo y obtener precisamente que se satisface la desigualdad del triángulo. Finalmente, tenemos el siguiente recordatorio también, número 3. Supongamos que tenemos una función f que es 2 veces diferenciable en el siguiente intervalo. El intervalo desde 0, no contiene al 0, al b. Entonces nosotros sabemos que la función es, si la función es convexa, más bien la función es convexa si y solo si, recuerden la prueba de la segunda derivada, si la segunda derivada es estrictamente positiva. Esto es algo que estudiamos en cálculo diferencial. Bueno, es hora de juntar 1, 2 y 3 para esta función. Finalmente, número 4. Sea p entre 0 y 1 y consideremos la función phi de x igual a valor absoluto de x a la p. Es la función que está aquí arriba. Resulta ser que esta función no es convexa. ¿Por qué no es convexa? Bueno, si calculamos la segunda derivada de esta función, podemos ver que está dada por p a la menos 1, norma de x, a la p menos 2, aplicando las reglas de derivación. Por supuesto, siempre que x sea no nulo. Entonces, realmente no estoy hablando de convexidad en todos lados, simplemente convexidad en un conjunto más pequeño, pero lo importante es que ¿cómo es esta derivada? Si p está entre 0 y 1, p es un número positivo. Aquí yo tengo el valor absoluto y la potencia de eso, de un número positivo, pero yo tengo p menos 1 y p menos 1 es un número menor que 0, por lo tanto la derivada siempre es menor que 0, es una función negativa. Por lo tanto, la función no puede ser convexa en un intervalo razonable. Y si la función no puede ser convexa, pues no va a ser convexa en la bola centrada, en la bola de radio 1. Por lo tanto, es la norma, esta norma, módulo o valor absoluto a la p, no va a satisfacer la desigualdad del triángulo. Esa es la razón por la que el estudio de estos espacios se hace por aparte y bueno, hay una rama de las matemáticas que estudia el caso de los espacios LP para p menor o igual que 1, pero eso escapa a los intereses de nuestro curso.